Hola, mi nombre es Diego Gómez Venegas, soy investigador doctoral en el Instituto de Musicología y Estudios de Medios de la Universidad Humboldt de Berlín y hoy quiero hablarles sobre lo que denomino cibernética del intercambio. Esta idea, que es ante todo una aproximación metodológica, toma como punto de partida la noción que en su libro Las palabras y las cosas, Michel Foucault llamará cambiar. A través de ella, como sabemos, Foucault indaga en las estructuras epistémicas que en la época clásica habrían sostenido el análisis de la riqueza y que más tarde daría lugar al nacimiento de una economía política. Desde aquel punto entonces me he preguntado si es acaso posible extrapolar un estudio arqueológico similar, aunque también diferente, hasta ese espacio medio del siglo XX atravesado por la fibra renovadora que fue la cibernética. Más particularmente aún, ha sido mi intención llevar esta perspectiva hasta el proyecto CyberSyn para preguntar si con él y desde él podríamos visualizar una descontinuidad o bien una recursividad que como parte de una red mayor de virtualizaciones señale el surgimiento de una nueva política para un nuevo tipo de economía. Si este fuera el caso, de modo similar, aunque no idéntico a lo que apuntara el análisis Foucaultiano, tal surgimiento tocaría también los ordenamientos del lenguaje, o bien de la comunicación, así como los ordenamientos que definen lo vivo, o bien lo humano. Es de este modo que quiero establecer un diálogo con la invitación que nos hace este foro, desde unos estudios y teorías de medios que se enmarcan en lo que hoy llamamos poshumanidades. Antes de ahondar en los posibles alcances de esta aproximación, sin embargo, permítanme presentarles, a modo de contextualización, algunos lineamientos generales de mi investigación doctoral, que es ciertamente de donde surge esta idea de la cibernética del intercambio. El proyecto CyberSyn, la red de telecomunicaciones y procesamiento desarrollada por Stafford Beer y su equipo entre 1971 y 1973 para manejar cibernéticamente la economía estatal de Chile, merece ser objeto de nuevos estudios que ayuden a esclarecer cuál pudo haber sido su rol en la amplia red de saberes y fuerzas que ha sostenido y movilizado la relación humano-máquina entre el siglo XX y el nuestro. Si el proyecto fue o quiso ser un enjambre de interfaces para acoplar sujetos y eventualmente amplios sectores de la sociedad a un sistema de información y control potencialmente autorregulado, el esclarecimiento antes señalado no solo es necesario, sino tal vez, hoy, también urgente. Así, más allá de los enfoques sociotécnicos que pudieron haber dibujado la silueta del proyecto a través de las asociaciones de poder que lo rodearon, esta investigación propone volver a CyberSyn a través de un movimiento triple. Primero, este recorrido implica ir a través de una arqueología de medios radical, como la propuesta por Wolfgang Ernst, hasta las superestructuras tecnológicas del proyecto para trazar las fibras tecnoepistemológicas que, viniendo desde pasados inciertos, habrían atravesado y así configurado los ordenamientos que sostuvieron el proyecto, siguiendo luego su curso, probablemente también afectadas por él, hacia futuros posibles. Segundo, avance también hasta los acoplamientos humano-máquina que el proyecto pudo haber activado para, junto a teorías de medios como las desarrolladas por Friedrich Kittler y con las fibras antes mencionadas, preguntar por las implicancias y ramificaciones mediafilosóficas que de tales acoplamientos podrían surgir. Y tercero, a través de una genealogía de medios que busca delinear las estrategias y relaciones de fuerzas que, como hebras, guiarían una gubernamentalidad aún enrevesada entre las fibras tecnoepistémicas antes mencionadas, entonces con Foucault, pero también con Antoinette Rouroy, Alex Galloway, Eugene Tucker y otros, preguntar igualmente por las tecnopolíticas que el desarrollo y puesta en marcha del proyecto pudo haber movilizado como tecnología en red hasta tocar o activar ciertos procesos de individuación.
Este triple movimiento, que como se ve me atrevo a plantear como una arqueogenealogía de medios, puede resumirse y formularse a través de 3 acciones, sino axiomas, que a su vez forman el título de mi investigación, a saber, codificar, olvidar, gobernar. Desde esta perspectiva, sostengo que todo análisis de la sala de operaciones de CyberSyn debe ser pospuesto y que alternativamente los esfuerzos deben concentrarse en lo que llamo el núcleo operacional del proyecto. Dicho núcleo estuvo formado por 1. La fase de investigación de operaciones y flux diagramación cuantificada, la cual desplegada en las empresas que se plegaron al proyecto modeló de modo diferenciado los procesos y variables de producción de cada una de ellas. 2. Por la red de telecomunicaciones que, con tecnología Telex, hizo del proyecto una red propiamente tal, transmitiendo a diario desde las empresas los datos que en la fase anterior permitió convertir en valores cuantificados. Y 3. Por su centro de procesamiento computacional, que recibiendo los datos desde un nodo de transferencia intermedio, corría análisis estadísticos bayesianos en un sistema mainframe 360, entregando así las relaciones de actualidad, capacidad y potencialidad para cada proceso, empresa y rama industrial. Puesto de otro modo, en lugar de presentarse así, que es la imagen que usualmente se ha proyectado de CyberSyn, esta investigación mira hacia otro lugar o hacia un cúmulo de ellos, que más bien podría verse así. Es decir, utilizando una analogía anatómica, lo que se busca es que el estudio parte y surja desde las entrañas que conforman el caso. Es desde esta subred del proyecto CyberSyn, que sería posible indagar tanto en las fibras tecnoepistémicas que lo habrían sostenido, como en los acoplamientos humano-máquina que la protocolización, codificación, transmisión y procesamiento de datos ciertamente requirieron, y con todo ello también en las tecnopolíticas que dicha subred pudo haber generado y así impulsado. Ahora bien, volviendo a la idea de cibernética del intercambio, es necesario recordar algunos aspectos generales sobre la noción cambiar en Foucault, que es, como ya he dicho, su punto de partida. A través de esa porción de su proyecto, el arqueólogo traza las epistemes que en la época clásica habrían configurado los modos de análisis y las técnicas que permitieron la creación del valor. Desde una materialidad brutal que situaba la riqueza solo en el metal precioso, hasta el surgimiento de la representación que da paso a la distancia sígnica entre moneda y lo representado, parece ser el acto de cambiar por sí mismo, o bien intercambiar, si nos tomamos la licencia de repensar las traducciones, lo que hace posible a su turno la construcción del valor. Con eso a la vista, ¿sería posible movilizar un análisis semejante hacia una época muy posterior donde los intercambios que refieren a una economía de la producción se comienzan a sostener en las distancias que, si bien todavía sígnicas, son esta vez tan eléctricas como lo permitirían las tecnologías de las telecomunicaciones y teleprocesos hacia la mitad del siglo XX? Más aún, podríamos ver ahí ordenamientos que señalen una reconfiguración de los modos a través de los cuales la economía del valor se constituye. Así, esta investigación encuentra en esta aproximación metodológica que he llamado cibernética del intercambio la oportunidad de preguntar si el proyecto CyberSyn puede leerse entonces como un nudo, que en esta época mostraba ya los primeros indicios de una economía del valor otra, pues ella y él se alejan de las tareas propias de la producción, moviéndose hacia los circuitos de retroalimentación centrados en datos. Dicho de otro modo, Teleeconomications. Les pido que me perdonen y me permitan este anglicismo aquí, pues aún no encuentro la mejor forma de llevar
esta última noción a nuestra lengua. Debo señalar aquí, sin embargo, que esta cibernética del intercambio es aún un dispositivo de indagación en desarrollo, el cual estoy trabajando ahora mismo en una clase que doy este semestre en la Universidad de Humboldt acá en Berlín. Esto me ha permitido desplegar una mirada arqueogenealógica para discutir y así poner a prueba esta conjetura que ve en CyberSyn un nodo desde el cual podríamos discernir si acaso allí se reunieron efectivamente las fibras que permitirían reconocer en este punto, probablemente una instancia entre varias otras, el surgimiento de una tecnopolítica como la que hasta aquí voy esbozando. Y hablo nuevamente de fibras, Galloway y Tucker dirían bordes, porque si CyberSyn fue un nodo en todo esto, su condición como tal dependería, si no totalmente, si en gran medida, de los inputs y outputs que lo informaron. Probablemente entonces tenemos que reconocer que en la cibernética del management desarrollada por Stafford Beer y más aún en su modelo de sistema viable, uno de los primeros influjos atravesando aquel nodo. Como es seguramente sabido por quienes estén familiarizados con el proyecto CyberSyn, cuando Beer llegó a Santiago por primera vez a inicios de noviembre de 1971 para dar comienzo formal al proyecto, traía bajo el brazo dos cosas que son de algún modo más o menos lo mismo. El manuscrito final de su libro Brain of the Firm, que sería finalmente publicado al año siguiente por la editorial Wiley, y un diseño general de lo que el proyecto Cyberstride, que fue su primer nombre, debía ser. Este diseño estaba en gran medida, si no totalmente, basado en el Viable System Model, el cual, a su turno, sería precisamente introducido y explicado en Brain of the Firm. El modelo, configurado a partir de relaciones conceptuales y analogías con el organismo humano, buscaba dotar a la empresa de una estructura lo suficientemente compleja, pero al mismo tiempo eficiente, como para que ella pudiera ganar control operacional sobre las complejidades internas y externas que la condicionaban. En este punto, permítanme destacar dos relaciones. Por una parte, es importante tener a la vista que el trabajo de Stafford Beer está fuertemente influido por aquel desarrollado por el cibernetista británico Ross Ashby, de quien tomará la idea de variedad y más aún la ley de variedad requerida, o Law of Requisite Variety, en inglés. La variedad refiere precisamente a la complejidad de un sistema, o en otras palabras, al grado de probabilidad en que un evento puede ocurrir dentro de un sistema. Es decir, si un evento puede ocurrir de muchas formas, se dice que la variedad es alta. Podemos notar, quizás, que este término guarda bastantes semejanzas, tal como el mismo Ashby reconoció, con el concepto de entropía en Claude Shannon. Ahora bien, la ley de variedad requerida señala, en términos muy simples, que para que un sistema C sea capaz de regular un sistema E, el sistema C debe contar con suficiente variedad como para lidiar tanto con la variedad del sistema E como con la variedad que proveniente del ambiente A interfiere también en el sistema E. En palabras aún más simples, solo con variedad sería posible absorber variedad. Y esta es justamente la premisa sobre la cual se levanta el modelo de Beer, y ciertamente también el diseño que permitirá dar inicio al proyecto. Esto es, CyberSyn debía constituirse como un sistema con la suficiente variedad como para absorber la variedad presente en la economía productiva estatal de Chile, más aquella que proveniente del ambiente la afectaba. Se hace evidente en este punto la importancia que tendría para el desarrollo general del proyecto el modelamiento temprano de los procesos productivos de las empresas que se conectarían a él. Pues solo así sería posible comenzar a determinar el grado de variedad requerido por CyberSyn. Esta fase, que más temprano llamé de investigación de operaciones y flux diagramación cuantificada, exige que pongamos atención a otra fibra que habría atravesado el proyecto en tanto que nodo. Me refiero aquí justamente a la investigación de operaciones.
Esta técnica, desarrollada a partir de estrategias logísticas militares desplegadas en la Segunda Guerra Mundial, ingresó con fuerza a ciertos campos de la ingeniería en la década del 50 para fortalecer las técnicas de optimización de procesos. Es en este ámbito precisamente donde Stafford Beer desarrollará su carrera temprana y para el cual, sin embargo, verá la necesidad de incorporar ideas y procesos con base científica. Así surge su Management Cybernetics, la cual, tal como lo indica su libro de 1966, Decision and Control, establece vínculos entre la investigación de operaciones y los principios cibernéticos. Permítanme decir dos cosas más sobre esto. Primero, que la investigación de operaciones contaba con importantes grados de desarrollo en Chile a inicios de los 70. Ella había sido, de hecho, incorporada a fines de los años 50, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde su departamento de Ingeniería Industrial sería no mucho después rebautizado como Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas. Este asunto es relevante, pues integrantes clave del equipo CyberSyn eran ingenieros de dicho departamento, contando, por cierto, con una importante formación en investigación de operaciones. Lo que nos lleva al segundo aspecto que creo importante mencionar en este punto. El libro Decision and Control de Stafford Beer, es decir, el proyecto de fusionar la investigación de operaciones con principios cibernéticos, habría causado un gran impacto en el joven ingeniero que el gobierno de Salvador Allende había nombrado como gerente técnico de la Agencia Estatal de Desarrollo y Producción, Corfo. Hablo aquí de Fernando Flores, quien habría traspasado tal entusiasmo, siempre en forma de libro, a dos de sus colegas en la agencia, Raúl Espejo y Juan Bulnes. Es desde este petit group, ciertamente activado por intercambios literarios, técnicos y científicos, que surge la iniciativa de dar curso al primer intercambio epistolar con Stafford Beer a mediados de 1971. CyberSyn parte así, como un intercambio de libros y cartas, o, como me gusta decir, dejando las polisemias de lado, como un intercambio de papel. Para continuar esbozando esta perspectiva arqueogenealógica, es decir, para seguir dibujando las fibras que pudieron atravesar ese nodo que habría sido CyberSyn, daré un salto aquí. En 1972, durante uno de los varios periodos que Stafford Beer pasó en Chile mientras el desarrollo del proyecto CyberSyn avanzaba, el cibernetista escribiría el prólogo para la futura traducción al inglés, una que no sería publicada sino hasta 1979, del libro de Máquinas y Seres Vivos de los neurobiólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, texto publicado en Santiago solo en abril de 1973. Con este libro, como es ampliamente sabido, los científicos presentarían definitivamente y en detalle su noción de autopoiesis y con ello también la idea de máquinas autopoieticas. Pareciera surgir aquí entonces un nuevo hilo de este enmañaramiento. Por una parte, digamos que Stafford Beer conocía bien la trayectoria de Humberto Maturana cuando pisó por primera vez Santiago, al punto de pedirle al equipo local tomar contacto con él. Aquello dio frutos y la dupla Maturana-Varela, que para entonces ya comenzaba claramente su colaboración, aceptó participar de una serie de reuniones satelitales al proyecto, con las cuales el equipo buscaba profundizar sus conocimientos sobre cibernética. Recordemos que Maturana, luego de terminar su doctorado en biología en Harvard en 1958, ingresó a trabajar como investigador postdoctoral al Research Electronics Lab en el MIT. Allí trabajaría con Jerome Levin, Warren McCulloch y Walter Pitts, los dos últimos figuras importantes de la escena cibernética en Estados Unidos. Más aún, en 1959, los 4 científicos publicarían un artículo que ha sido señalado muchas veces como uno de los documentos clave de la cibernética. Hablamos acá del paper
What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain, donde, puesto de manera muy sencilla, los autores demuestran que el aparato óptico del sapo posee un grado de autonomía operativa que le permite detectar y reaccionar a estímulos visuales con independencia de su cerebro. Así, Maturana obtendría su prestigio internacional tempranamente, el cual además lo mantendría vinculado por décadas al campo de la cibernética. No es extrañar entonces que las ideas expuestas en De máquinas y seres vivos, Autopoiesis and Cognition, como se tituló la versión en inglés, tuvieran un impacto en las comunidades trabajando al interior o alrededor del campo de la cibernética, y más aún, que más de alguna vez el libro fuera señalado por terceros, a pesar de los autores probablemente, como un producto surgido desde aquel campo. Pero he iniciado este punto con el prólogo escrito por Stafford Beer, pues este me permite señalar otra hebra. En octubre de 1972, Beer enviaría el manuscrito de aquel texto pidiendo sus comentarios al cibernetista Heinz von Foerster, quien, como es también ampliamente sabido, dirigía el Biological Computation Laboratory en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Con ello quiero decir que para comprender el alcance arqueogenealógico de este nodo llamado CyberSyn, no solo en el contexto de una historia general de la tecnología o de una de la cibernética, sino más aún en una que, a través de esta idea llamada cibernética del intercambio, nos muestre su lugar en el surgimiento de una tecnoeconomía, debemos probablemente mirar con atención los influjos que la así llamada cibernética de segundo orden tuvo en el proyecto. Apuntemos algunos antecedentes adicionales sobre esto. En junio de 1973, Heinz von Foerster, sin duda una figura clave de la cibernética y probablemente el padre de aquella de segundo orden, visitó Chile para dar una clase de posgrado de 12 sesiones en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile. Esta clase, que llevó por título Cognitive Processes, presenta dos particularidades en el contexto de lo que aquí les presento. Primero, que entre quienes la tomaron hubo varios integrantes del equipo CyberSyn, y más aún que von Foerster participaría, además, de al menos una de las reuniones satelitares que el equipo sostenía en privado para ahondar en sus conocimientos sobre cibernética. Y segundo, que la clase en realidad fue codirigida por von Foerster y Maturana, siendo este último el responsable de la visita del cibernetista Santiago. Es decir, como seguramente ya se ve, existía entre Stafford Beer, Heinz von Foerster y Humberto Maturana una colaboración académica y una amistad que bien puede llevarnos a pensar que la concepción y configuración del proyecto pudo haber recibido, si no sufrido, parte de estos intercambios. Por un lado, Stafford Beer y Heinz von Foerster se conocieron en 1958 en la segunda Conferencia Internacional de Cibernética en Bélgica. A partir de ahí comenzó una colaboración que rápidamente se convirtió en una amistad e influencias mutuas, lo cual no solo se puede corroborar en las múltiples referencias a Stafford Beer que encontramos en papers y conferencias de von Foerster, sino además en la correspondencia entre ambos, donde las peticiones de comentarios y consejos por parte de Beer a von Foerster son un patrón recurrente. Un ejemplo de este intercambio podría verse, por ejemplo, cuando en diciembre de 1971, en Washington, D.C., Heinz von Foerster presentó, ciertamente iniciando su discurso con una referencia a Beer, una conferencia titulada Responsibilities of Competences. En ella, el director del BCL hacía un llamado a los científicos trabajando en el campo de la cibernética a involucrarse en los complejos problemas que aquejaban a la sociedad, argumentando que las competencias científicas y técnicas que dicha comunidad había desarrollado por más de 20 años le permitiría abordar exitosamente dichas materias. Más aún, von Foerster señalaba que la tríada dibujada por las técnicas de la regulación, la atenuación de la entropía
y la computación, las cuales por cierto él veía como el núcleo de la cibernética, sentaría las bases para esta clase de empeños. Un mes antes de que von Forster pronunciara estas palabras, en noviembre de 1961, Stafford Beer llegaba a Chile justamente para abordar cibernéticamente parte de los complejos problemas sociales que Chile vivía entonces, y para lo cual, solo reemplazando entropía por variedad, la misma tríada, apuntada por von Forster, ocuparía un lugar central. Por otra parte, Maturana y Heinz von Forster se conocieron en 1962 en una conferencia sobre fisiología en Holanda. De este encuentro también surgiría una gran amistad profesional, al punto de que ya en 1964 von Forster visitaría por primera vez Chile para trabajar con Maturana en su laboratorio en la Universidad de Chile. Maturana haría lo propio en más de una ocasión visitando el Biological Computation Laboratory en Illinois, donde desarrollaría estadías de investigación breves, así como una estadía como profesor visitante más larga. No podemos dejar de apuntar acá el hecho de que uno de los objetos de estudio del BCL eran los así llamados Self-Organizing Systems, o sistemas autoorganizados. Ya en 1959, von Forster presentaría una conferencia donde señaló que la existencia de dicho tipo de sistemas constituía una violación a la segunda ley de la termodinámica, y que por lo tanto ellos tenían que ser siempre pensados en asociación con el ambiente que los contenía, aunque, sin embargo, también apuntaba que haciendo uso del demonio de James Clerk Maxwell, un aparato teórico propuesto por el científico escocés, aún se podía conjeturar la existencia de artificios que maximizarían la independencia de estos sistemas respecto de su ambiente. Así, quizá no sea difícil pensar en algún vínculo entre estas ideas y lo que más tarde Maturana y Varela llamarían máquinas autopoieticas, o para usar una terminología más explicativa, máquinas autoproducidas. En esta línea, en De máquinas y seres vivos, los autores señalan que, cito, si uno dice que hay una máquina M con retroalimentación a través del medio circundante, tal que los efectos de su salida afectan su entrada, en realidad está hablando de una máquina más grande, M', que en su organización definitoria incluye el medio circundante y el circuito de retroalimentación. Fin de la cita. Y aunque Maturana y Varela pensaron su teoría como solo relativa a la organización de lo vivo, esta definición puede verse, sin embargo, o tal vez por lo mismo, ya enlazada a alguna parte de la cibernética de segundo orden de von Forster, y quizá también, aunque seguramente por un trazo todavía muy delgado, a lo que busca apuntar con esta cibernética al intercambio. Volver a lo que llamo el núcleo operacional de CyberSyn luego de este recorrido a un escueto, deberá sin embargo facilitar, idealmente, un análisis media arqueo-genealógico sobre su materialización y puesta en marcha. Así, la fase que denomino de investigación de operaciones y flux diagramación cuantificada, una que usualmente no se señala como parte de los subproyectos que constituyeron CyberSyn, pero que alternativamente me parece que debe ser pensada en buena medida como su piedra angular, consistió en el despliegue de ingenieros, a quienes Beer llamó OR Men, hasta las plantas de producción de las empresas que serían conectadas al proyecto. Ahí, provistos de lápiz y papel, estos OR Men usaron, como el apodo ya lo indica, su formación en investigación de operaciones y una diagramática técnica que el mismo equipo había desarrollado para graficar las relaciones de flujo entre los subprocesos que formaban las líneas de producción de cada planta. Tal diagramática buscaba sobre todo detectar cuellos de botella entre flujos y subprocesos,
para así establecer relaciones de actualidad, lo que realmente estaba ocurriendo en un punto de conexión y transmisión, capacidad, lo que efectivamente ese punto era capaz de transmitir, y potencialidad, lo que el mismo punto sería capaz de transmitir si se obtuvieran todos los recursos necesarios para optimizarlo al máximo. Ciertamente hablamos acá de elementos tan concretos como insumos materiales que van desde un subproceso productivo al siguiente, pero como ya es posible ver, la técnica en cuestión los trata a través del orden de la información. Más aún, el acento en la cuantificación, ya señalada como una tarea fundamental por Beer en su primera visita a Chile en noviembre del 71, que es cuando la denominación flux diagramación cuantificada se instala en el lenguaje del equipo, apuntaba a trazar la fundamental cuestión de la variedad, es decir, los niveles de complejidad en las operaciones productivas de cada empresa. Por ello, los OR-men graficarían sobre sus cuadernos los cuellos de botella en los puntos de conexiones antes mencionados, con lo cual se obtenía un esquema general que hacía posible detectar dónde se ubicarían las variables críticas dentro de una línea de producción dada. Surgía así un primer nivel de atenuación de variedad, el que en este caso era también algo forzado. El equipo CyberSyn había asumido tempranamente el hecho de que en 1971 Chile no contaba con computadores suficientes como para instalar un nodo de teleproceso en cada empresa, como el modelo de sistema viable de Beer originalmente requería. Esto implicaba que la capacidad de procesamiento del proyecto sería limitada y que por lo tanto las variables a cuantificar en las plantas productivas deberían reducirse solo a aquellas esenciales. De este modo, los OR-men se concentraban en dichos puntos de la flux diagramación cuantificada, a los cuales luego se les aplicaba relaciones algebraicas para obtener valores numéricos diarios. Un protocolo de codificación entraba entonces en funcionamiento. Diseñado en las oficinas de la Empresa Nacional de Computación, ECOM, asignaba un código de 22 dígitos a cada una de las variables, los códigos más tarde permitirían que un software en la fase de procesamiento las clasificara por sector industrial y empresa. Además, el protocolo entregaba a cada planta una serie de formularios de papel en los cuales se anotaban, casillero tras casillero, las cifras que permitirían registrar los valores para las variables en cuestión. Este procedimiento, vale la pena insistir en ello, se realizaba a diario en las empresas, entregando a cada una de ellas un set diferenciado y así único de códigos. Es decir, el modelamiento y la consiguiente codificación respondía de modo particular a las características y variables específicas de cada organización productiva. Luego, los formularios llenos de cifras eran entregados al nodo Telex instalado en la misma empresa. Hablamos acá de que una vez que el encargado de registrar los valores en los talleres de la empresa, tarea probablemente a cargo de empleados de los departamentos de ingeniería industrial o procesos industriales de las compañías, las hojas de esos formularios eran llevadas hasta otra oficina donde las esperaba un teleimpresor Siemens T100. Ahí, las largas líneas de códigos y cifras que ya en ese punto habían dejado cualquier significado directo atrás, eran digitados en el teclado del teleimpresor por un ser humano dispuesto a transmitir interminables listas de datos cuyo sentido difícilmente pudo discernir. Y aunque para decir lo siguiente solo tengo breves frases surgidas aquí y allá en entrevistas, es posible que esta tarea en particular haya marcado también la caída, o al menos el quiebre, de un ya muy anticuado protocolo. Así, parafraseando al Kittler que en Film, Gramophone, Typewriter señalara que el auge de la máquina de escribir
desplazaría las regulaciones falocéntricas que descansaban en el poder del bolígrafo sobre el papel, en nuestro caso formularios de papel, esta investigación me permite decir que es altamente probable que el proceso de digitación de estas líneas diseñadas y registradas solo para máquinas haya sido llevado a cabo por secretarias. El primer acoplamiento humano-máquina en el proyecto CyberSyn, entonces, pudo haber sido ese que señalaría el surgimiento de una economía ciertamente doble. Una donde tanto las relaciones de fuerza desplegadas como las regulaciones epistémicas que la sostendrían serían otras. Es solo en el papel que el ser humano se origina, diría Kittler en 1979. Y precisamente, tal como podría mostrarnos CyberSyn, ese origen, ese punto de inicio, que no es nunca uno ni continuo, sino múltiple, discontinuo y recursivo, habría encontrado un nudo para su materialización en el Chile de inicios de esa misma década, donde mujeres digitaron series y series de significantes que impresas luego en rollos de papel, pero más aún perforadas como bits en cintas de papel al costado del teleimpresor, viajarían luego como señales a través de las redes alámbricas y de radio hasta una central de tráfico en Santiago. En las oficinas de Corfo, la Agencia Estatal de Desarrollo y Producción, se instaló un punto telex donde se recibía la información enviada por las empresas diariamente, las cuales a su turno eran almacenadas nuevamente en cintas de papel perforado. A partir de las 15 horas de cada jornada, esas cintas eran llevadas hasta las oficinas de COM, la empresa de computación, donde la unidad de procesamiento del proyecto había sido implementada. Ahí, las cintas, largas secuencias de presencia-ausencia, como apuntó alguna vez Lacan, se montaban en un teleimpresor conectado al sistema mainframe IBM 360-50 para que los datos fueran transcritos y entonces almacenados en tarjetas perforadas. Así, sería este formato el que daría paso a la fase de procesamiento de información propiamente tal. Hasta aquí, sin embargo, como tal vez es posible notar, el núcleo operacional del proyecto CyberSyn se sostiene en un recurrente intercambio de series de datos cuyo sustrato más tangible es el papel. Será en él, o a través de él, que los seres humanos encontrarán su lugar, de manera principalmente ciega, empujando y movilizando series que no pueden ver para alimentar un sistema que procesará sin ellos, pero también con ellos. Si es en el proceso de intercambio que el valor se genera, como apuntó alguna vez Foucault, vale la pena preguntar aquí qué tipo de valor es el que pudo haber comenzado a surgir a través de los procedimientos codificados que dibujan el núcleo operacional de CyberSyn. Más aún, queda por preguntar qué clase de economía es esa que ahí emerge y qué procesos de individuación se podrían haber dado con ella. Ya cerrando, permítanme decir algunas cosas sobre la suite de software desarrollada para el proyecto. En términos generales, ella consistía en un análisis estadístico de los datos enviados diariamente por las empresas con el fin de detectar variaciones significativas. Más importante aún, sin embargo, es el hecho de que el equipo incorporó una técnica de pronóstico de tipo bayesiano que para ese entonces estaba aún en una etapa experimental. Hablamos acá del modelo de Harrison y Stevens, publicado en su primera versión en 1971 y luego de manera definitiva en 1976. Con dicha técnica, por cierto emparentada con desarrollos posteriores en el campo del Machine Learning, el sistema CyberSyn era capaz de analizar los datos de la red y pronosticar variaciones para los factores de actualidad, capacidad y potencialidad de las empresas, las ramas industriales y así de la economía estatal toda. Puesto de otro modo, la máquina a la que este núcleo operacional y sus actores daban forma dibujaba ya líneas entre su propio presente y sus eventuales múltiples futuros. Así entonces, si en una época el valor surgía desde una economía del intercambio sostenida, a su vez en la episteme de la representación,
esa que permitía vincular toda raíz a un acto de enunciación, correspondería ahora, frente a esta época que se dibuja a través del proyecto CyberSyn, trazar los modos de formulación de un valor cuando lo que vemos en este caso parece ser la emergencia de una economía que, alejándose de la representación de un significado que se moviliza, se sitúa en cambio sobre ciclos que a través de los cuales significantes siempre cambiantes van simulando registros temporales entre un presente y eventuales puntos futuros. Pienso que efectivamente ahí, en la simulación de temporalidades, o más aún, de microtemporalidades, como diría Wolfgang Ernst, podríamos ver la configuración de una episteme otra que, apareciendo como un esbozo en CyberSyn, señala el advenimiento de una economía del intercambio de sistemas de símbolos. Sistemas de símbolos que ya no son esos de los significados y los enunciados, y donde, por lo tanto, nuestra posición se ve desplazada hasta un punto donde quizás no solo ciegos, sino también mudos, lo que nos queda solo es digitar. Quizás sea ahí, tecleando dígitos, como parece mostrar esta cibernética del intercambio, que la creación del valor en esta tecnoeconomía comienza su ciclo. Muchas gracias.